ocasión vamos a platicar sobre los planes de estudio que se imparten en la Facultad de Medicina. En un primer bloque vamos a platicar con la doctora Margarita Cabrera. Ella en este momento es la coordinadora de Ciencias Básicas de la licenciatura de Médico Cirujano, y también comparte con nosotros la doctora Laura Peñalosa. Ella es la coordinadora de la licenciatura en Fisioterapia. Bienvenidos a su programa Mirador Universitario. En esta ocasión vamos a platicar sobre los planes de estudio de la Facultad de Medicina. Como vamos a ver a continuación, hay varios planes que se han echado a andar en la facultad. Vamos a empezar con el plan de médico cirujano, y en esta ocasión, doctora Cabrera, ¿qué nos puede decir acerca del plan 2010 que recién en el 2011 fue renovado, aprobado? ¿Cuáles son las fortalezas de este plan? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Qué cosa nos puede decir al respecto? Bueno, iniciaría platicando el porqué de este plan de estudios 2010. Se detecta que había incongruencia o no había esta coordinación tanto del área básica como clínica, exceso de contenidos de las asignaturas, por ejemplo, el que las estrategias de enseñanza no daban respuesta para el adecuado aprendizaje de los alumnos, y por otro lado también la situación del país. Esta transición epidemiológica que se está padeciendo o que estamos viviendo más bien con estos padecimientos crónico-degenerativos, por un lado, y por el otro lado la pirámide poblacional, ¿no? En donde las necesidades de salud en la población son muy diferentes, aunado a cambios ambientales, aunado a cambios precisamente en las enfermedades emergentes y reemergentes. Entonces era necesario hacer un cambio de plan de estudios. Y con respecto a al campo laboral de estos estudiantes, en el momento que terminan, sabemos que no son contratados nuestros estudiantes. ¿Qué podemos decir al respecto? Así es una situación difícil que viven nuestros egresados, en donde la competencia para entrar a realizar una especialidad es muy, muy elevada. Y entonces las instituciones de salud, de hecho, están contratando muy pocos médicos generales, o podríamos decir que no contratan médicos generales. Hay otros campos de trabajo que no son estrictamente los que quisiéramos para nuestros egresados, y esto los limita. Además de que el estudiante siempre tiene la visión de querer a fuerza realizar una especialidad. No voltean mucho a ver áreas de investigación, que es otra área de oportunidad, administración hospitalaria, que también sería otra área de oportunidad. Mira, esto me da la oportunidad de platicar un poco sobre la licenciatura en fisioterapia. Doctora Peñalosa, ¿usted cree que realmente era importante, necesario que la Facultad de Medicina arropara este tipo de licenciatura? Sí, por supuesto. Actualmente tenemos un problema nacional de salud muy importante, que es la discapacidad. Y esta se está incrementando de manera significativa por diferentes razones, y también depende mucho de los grupos de edad. En primer lugar, bueno, pues tenemos todos los problemas de los defectos al nacimiento que causan trastornos del neurodesarrollo. Por otro lado, en la población joven tenemos accidentes automovilísticos, y más adelante, pues en los adultos también tenemos las enfermedades crónico-degenerativas, y después también, como decía la doctora Cabrera, la inversión poblacional, en donde actualmente tenemos muchas personas de la tercera edad que, bueno, pues como proceso normal, pues cursan con algunas dificultades. Entonces, los campos laborales, si nosotros tenemos ahorita estamos viendo dos licenciaturas, la licenciatura de médico cirujano con un plan renovado, y la licenciatura en fisioterapia. Si los estudiantes que quieren en este momento, que van a ingresar este año, les ofertáramos, a ver usted qué licenciatura le gustaría seleccionar, ¿ustedes qué me dirían con respecto al campo laboral? Bueno, con respecto al campo laboral, indiscutiblemente que fisioterapia ahorita ofrece muchas oportunidades. En la facultad concretamente los formamos con 5 competencias, que son administración, gestión, educación, investigación y atención. Pero también la licenciatura de médico cirujano, si recuerdo bien, fueron aprobadas ciertas competencias. ¿Qué nos puede usted decir, doctora Cabrera, de las competencias de la licenciatura? Pues de las competencias, sobre todo el manejo, que el alumno se capacite en un primer lugar en términos en comunicación con sus pacientes para establecer una buena relación médico-paciente, por un lado. Por el otro lado, el tener un pensamiento crítico para poder
llegar a un diagnóstico de certeza o llegar a un diagnóstico aproximado para que pueda instalar él un tratamiento adecuado e incluso una posterapeuta, ¿no? Seguir realmente con estos pacientes, estableciendo un buen pronóstico para ellos o saber establecer un pronóstico. Todos estamos viendo que las competencias de alguna vez son competencias profesionales, de un perfil profesional, y que en momentos en el campo de la salud, algunas de esas competencias podrían ser aplicables a ambos tipos de licenciaturas. Claro, lo que aquí se intenta es una formación integral, ¿no? Donde no necesariamente el alumno se tenga que dedicar a la parte de atención, sino que hay muchos otros campos donde el alumno puede participar. Y en ese sentido, a lo mejor en fisioterapia, como es una carrera relativamente nueva, pues nos hemos encargado mucho de fortalecer esa parte de no solamente trabajar en la atención de pacientes, sino en la organización de programas y de muchas cosas de investigación, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos alumnos ahorita ya vamos a ingresar en esta generación? Sí, vamos a ingresar 95 alumnos. Es una carrera que inició en el 2012 como una carrera de entrada directa, pero tuvo una demanda tan grande, tan gigantesca, que entonces hubo necesidad de convertirla a entrada indirecta y de esa manera nosotros podemos controlar el número de alumnos que ingresan. Entonces en este año vamos a tener 95 alumnos. ¿Qué tipo de estudiantes estamos ingresando en la licenciatura de médico cirujano? Pues por un lado vale la pena señalar que hay un mundo de diferencia con fisioterapia. Nosotros esperamos alrededor de 1,200 alumnos para nuevo ingreso para la Facultad de Medicina y los alumnos vienen con variables conocimientos. Se aplica un examen de conocimientos al ingreso y sí, efectivamente vemos que hay diferencias en el bachillerato de origen, ¿no? Que hay diferencias entre las preparatorias, los SHs y, por supuesto, de las que vienen de ingreso privado. Claro, claro. Pero con respecto a los estudiantes del CCH, por ejemplo, los estudiantes de fisioterapia, comparados con los que vienen de preparatoria, ¿ustedes han notado alguna diferencia en cuanto a conocimientos previos? En nuestro caso no tanto. En los análisis que hemos hecho no hemos encontrado grandes diferencias. Probablemente por el tipo de competencias que se solicitan o el tipo de formación que se requiere en los alumnos, ¿no? Porque en el caso de las licenciaturas las diferencias son notables, sí existen, ¿verdad? Diferencias, definitivamente. No para todas las asignaturas se han hecho análisis precisamente de correlación en cuanto al conocimiento y cuál es el pronóstico que va a tener este alumno en su desarrollo académico a lo largo de su formación. Y sí se ha visto que definitivamente CCH tiene un poco de un pronóstico más bien reservado en el desarrollo de su formación académica. Pero ya en las evaluaciones, digamos, por ejemplo, si comparamos el área biomédica con el área clínica, ¿en algún momento se emparejan esas, digamos, podríamos decir, deficiencias con los CCH que ingresan? ¿O siempre quedan un poquitín retrasados? Sí, quedan por debajo, un poco retrasados definitivamente, aunque sí vale la pena decir que los alumnos que egresan de la fase 1 del Plan de Estudios 2010, que es lo que le llamamos el área biomédica realmente al pasar a clínica, pues la verdad es que vamos enviando alumnos bien formados. Tenemos problemas con algunas asignaturas en cuanto a los índices de reprobación, sin embargo, creo que los que egresan realmente hacia el área clínica van mucho mejor y sí hay diferencias entre unos y otros. ¿Usted está pensando en un momento hacer algún tipo de reestructuración del plan de estudios? Ya va a egresar la primera generación y cuando egresa una generación, pues se ve cuáles han sido las debilidades que a lo largo de estas generaciones que fueron pasando se podrían haber percibido. ¿Ustedes consideran que ya es pertinente o todavía hay que esperar un poco más? No, definitivamente sí, ya estamos pensando en la modificación. Es como todo, ¿no? Es un plan de estudios que se probó por primera vez y ya en la parte operativa nos hemos dado cuenta que hay algunas cosas que tenemos que ajustar, de tal manera que ya en este año egresa nuestra primera generación y ya estamos realizando algunas acciones para la actualización. Con respecto a la licenciatura de médico cirujano, creo que una de las fortalezas del plan es su flexibilidad. ¿Qué cosa nos puede decir, doctora Cabrera, al respecto? Pues bueno, básicamente que se han hecho modificaciones en el plan de estudios a lo largo de su operación
y ha sido, por ejemplo, en el caso de la asignatura de microbiología y parasitología que se lleva en el segundo año, inició como una asignatura semestral, sin embargo, por la percepción y los estudios que se hacen constantemente de autoevaluación del plan, se determinó que era preferible que fuera durante un año y así se modificó. Esa es una. La otra son los exámenes para evaluar los perfiles intermedios de los estudiantes. El perfil intermedio ahora se evalúan, se modificaron estos exámenes para llamarse los exámenes del avance académico y se realizan en el segundo año, donde se realizaba el perfil 1, se realiza en el tercer y cuarto año. Entonces se ha modificado y en ese sentido también tenemos evaluaciones mucho más precisas de cada año del plan de estudios. Por otro lado, en el propio plan de estudios se señalan 12 puntos muy importantes para tener su propia evaluación y además con diseño y anexos que nos dicen perfectamente qué es lo que tenemos que evaluar de cada punto. Yo creo que es muy importante. Yo creo que la Facultad de Medicina, con esta apertura que ha tenido para incorporar nuevos planes de estudio, ha sido un avance importante, ya que durante muchos años la facultad solamente había tenido un plan de estudios. Doctora Peñalosa, siempre me ha preocupado los planes de estudio, sus fortalezas y debilidades, tanto para el plan 2010 como la licenciatura en fisioterapia. Hemos hasta ahorita platicado de muchas de las fortalezas, los estudiantes, el perfil profesional de los estudiantes, pero las debilidades, ¿qué podríamos decir ahí y cómo podríamos remediarlas? Por ejemplo, en el caso de la licenciatura en fisioterapia, ¿cuál sería la parte que hay que trabajar sobre ella? En el perfil profesional, en el plan académico, la estructura académica del plan de estudios, los campos laborales, que eso no los podemos cambiar, pero cómo los podríamos ampliar o favorecer para que el estudiante al egresar tuviese un trabajo. Sí, yo creo que una de las grandes debilidades es la deficiencia en campos clínicos. Todavía fisioterapia es un área que está creciendo recientemente, pero aún en los hospitales los servicios son muy pequeños. Entonces no tenemos suficiente campo clínico para que los alumnos puedan llevar a cabo sus prácticas. Quizá la forma de solucionarlo sería, pues, no sé, desarrollar una clínica dentro del propio campus universitario para poder que los alumnos practiquen más, ¿no? Algunas otras debilidades tal vez sean propias del plan de estudios, que como comenté hace un momento se aplica por primera vez y tenemos que hacer algunas modificaciones en las asignaturas y sobre todo en la organización, en la forma como están organizadas. Por ejemplo, en el caso del plan 2010, una de las debilidades que ya estábamos comentando eran los campos laborales. El estudiante lo estamos formando, sin embargo, las instituciones de salud no los están contratando. ¿Qué podríamos nosotros sugerir al respecto como universidad, como facultad? ¿Necesitaríamos entablar algún diálogo con las instituciones gubernamentales? Yo creo que sí, y esto debe de estar planteado precisamente dentro del procedimiento de evaluación, ver cuáles van siendo las tendencias, por un lado de salud, por otro lado demográficas y por otro lado las necesidades de las instituciones de salud para poder cubrir esto. Yo creo que sí deberíamos de seguir luchando por la importancia que tiene el médico general en la atención primaria de la salud. Sin embargo, hay algunas corrientes que nos quieren ver como la licenciatura, en el caso de médico cirujano, en donde pudiera ser un propedéutico para las especialidades, ¿no? Que solamente formáramos como parte de un propedéutico. Yo creo que esto es muy polémico, tenemos todavía muchas necesidades de atención primaria de salud al interior, e incluso si lo vemos en otros países como el Reino Unido, en donde la figura del médico de atención primaria, el médico general, tiene una situación preponderante en el sistema de salud. Entonces yo creo que había que retomar con ellos. Por ejemplo, podríamos pensar algo en las políticas de salud, en la cual se determinara
que se redujera el número de escuelas de medicina, por ejemplo. ¿Cuántos médicos se egresan al año de las diferentes escuelas de medicina del país? Estrictamente el número no se lo podría decir, pero son elevados, más de 10,000, claro. Y son los que van a competir precisamente por ingresar a una especialidad. Yo creo que este plan de estudios tiene muchas cosas a su favor, como es el ser un plan de estudios híbrido, en donde se manejan competencias, pero también objetivos. Permanece cierto perfil tradicional de un plan de estudios, pero también tenemos algunas problemáticas que hay que hacer ajustes precisamente, mucho trabajo con docentes, con los propios alumnos, que aunque es muy criticada esta palabra de empoderamiento, yo creo que hay que decirles y estarles enseñando que ellos son los que tienen que regular su aprendizaje, que es parte de lo que visualizan estas competencias, por un lado, que es lo que les va a permitir en un momento determinado egresar como una célula indiferenciada, podríamos decir, en donde puede optar a ejercer la medicina general en cualquier sitio de la República, o ingresar a una institución de salud para hacer una especialidad, o ingresar, ya tenemos el programa de estudios combinados durante la licenciatura, en donde puedan ellos ingresar a un área de investigación y salir como investigadores. Sí. Yo creo que las dos licenciaturas se complementan de alguna manera, ¿no? Porque son licenciaturas que están explorando las áreas de la salud. Y con respecto a la licenciatura en fisioterapia, ¿cómo está el perfil del académico? Hemos hablado del alumno, hemos hablado un poco, pero el perfil del académico, ¿cómo lo conceptualizan ustedes y cómo lo verían en los próximos años con este futuro que estamos viendo que tiene la licenciatura? Bueno, yo creo que antes me parece muy importante hacer un comentario con respecto a lo que hablaron. Me parece que sí es necesario limitar el número de escuelas o de alumnos. Está sucediendo un fenómeno muy similar con fisioterapia. A raíz de que la Universidad Nacional Autónoma de México abrió la carrera de fisioterapia, se empezaron a abrir muchísimas escuelas y en 5 años actualmente ya hay como 120 escuelas de fisioterapia, se están formando 4,000 alumnos. Y comparado, y eso fue un crecimiento en un periodo de tiempo muy pequeño, ¿no? Porque decimos, bueno, medicina tiene 400 años y tiene 170 escuelas. Nosotros realmente en un periodo muy corto ya vamos en casi 120 escuelas. Entonces va a suceder exactamente lo mismo que con medicina, que después no van a tener campo laboral. En este momento lo tienen, pero después no, ¿no? Ahora, realmente como es una carrera joven, ¿no? No hay posgrados en México, no existen los posgrados relacionados con fisioterapia y por lo tanto, pues lo que pedimos fundamentalmente en el perfil del profesor, pues es que tengan la práctica clínica. En nuestro caso, la carrera se lleva a cabo en sedes hospitalarias. Tenemos 3 sedes, que es el Hospital Infantil de México, el Hospital General de México y el Centro Médico Nacional. Entonces, cuando el alumno ingresa a la carrera, son distribuidos aleatoriamente en estas 3 sedes y desde el primer día el chico está en contacto con pacientes, pero además tienen esta fortaleza de tener profesores que tienen una gran experiencia clínica y bueno, eso es algo o sea, estar en bueno. diferentes sedes no implica que el perfil profesional del académico sea diferente, sino aunque estén en diferentes sedes, pero se podrían incluir otras sedes, se podría invitar, por ejemplo, las clínicas del ISSSTE, por ejemplo. No, Pemex, yo estoy hablando fundamentalmente de la formación básica, es decir, todas las asignaturas de la formación básica se llevan en estas 3 sedes, pero a partir del tercer año ya rotan por todos lados, rotan por el Hospital Militar, el ISSSTE, hospitales del Departamento del Distrito Federal. Tenemos ya aproximadamente unas 45 pues eso que nos da sedes. Una gran versatilidad en el perfil profesional del académico, sin que eso demerite la enseñanza, por ejemplo, de la licenciatura, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que ocurre también en el Plan de Estudios 2010? Por ejemplo, ¿cuántos profesores de asignatura tiene la Facultad de Medicina? Bueno, estamos hablando de más de 3,000 profesores, donde podemos ver algunos tiempos completos o de profesores de carrera, muy pocos investigadores, y la participación mayoritaria es de profesores de asignatura, sobre todo en campos clínicos. En lo que es la fase
fase 1 participan muchísimo los profesores de tiempo completo investigadores. Yo creo que sí es muy importante esto del perfil, esto de las sedes y la limitación en el caso de los posgrados para fisioterapia, pero incluso para medicina y las otras licenciaturas, los programas de vinculación que la facultad debe establecer y que de hecho está estableciendo, pero que yo creo que debemos de fortalecer para buscar esto precisamente, ¿no? La formación del posgrado. De acuerdo con ahorita lo que estamos viendo del perfil de nuestros estudiantes que están egresando, ¿cuál sería el posgrado, digamos, el tipo de especialidad que ustedes sugerirían que debería empezar a desarrollarse? Y bueno, y empezar a ya trabajar en la posible especialidad. La universidad en este momento la Facultad de Medicina en este momento tiene más de 78 especialidades. Entonces ustedes se podrían incorporar en esos programas. Pero ¿cuáles serían las especialidades que convendrían en este momento, dando la demanda del campo laboral de estos chicos futuros? Sí, claro, creo que una de las más importantes, dada la situación actual, es la de fisioterapia geriátrica. Es una de las más importantes en donde ya tenemos que, de hecho ya estamos trabajando en ello, nada más nos faltan hacer algunas cuestiones de tipo administrativas en el área de posgrado para definir si se van a desarrollar como las especialidades médicas o como las especialidades que se llevan a cabo en otras facultades. Eso es lo que estamos tratando de definir, ¿no? Pero sí, indudablemente que necesitamos... Esta sería una de las más importantes. Dado lo que decía la doctora Cabrera, de los cambios, por ejemplo, epidemiológicos de nuestra población. Ahora yo creo que las expectativas de vida se han incrementado y es muy importante. Pero también los accidentes ocurren, los comentabas, con mucha frecuencia. Así es. ¿Cuál sería el área ahí en la cual se especializaran los chicos? Lo que pasa es que los accidentes... ¿No competirían con los médicos? No, para nada. ¿Cuál sería la diferencia de su especialidad? Son totalmente diferentes. De hecho, hay también mucha confusión entre lo que es el médico especialista en medicina de rehabilitación y el fisioterapeuta, y las competencias son totalmente diferentes. Lo que hace un fisioterapeuta es evaluar desde el punto de vista funcional del paciente y hacer un diagnóstico para ver cuáles son sus capacidades funcionales y prescribir un tratamiento fisioterapéutico en donde se utilizan fundamentalmente medios físicos. El médico realmente tiene una labor integral del paciente donde se integra un diagnóstico nosológico, la causa de la limitación funcional, y además es coordinador de todo un equipo multidisciplinario que participa en el trabajo de los pacientes, ¿no? Bueno, hablando porque de género estamos muy en la moda de los géneros. ¿Cómo está la fisioterapia en cuanto a género masculino, femenino versus el Plan de Estudios 2010? Bueno, en fisioterapia ha sido algo de toda la vida, ¿no? Yo he estado muy involucrada en fisioterapia desde hace más de 25 años y normalmente eran 90% contra 10% de hombres, ¿no? Actualmente iniciamos la carrera en ese porcentaje y actualmente ya tenemos 30% de hombres y 70% de mujeres. Entonces, poco a poquito ya los hombres se han ido interesando más en la carrera. Pero en caso de medicina... Está muy rebasado por las mujeres, precisamente. ¿Y cuál sería la explicación? ¿Qué opinan ustedes? Que se habla mucho de la feminización de las profesiones. ¿Ustedes están de acuerdo con ese término? Pues a mí no me gusta el término como tal. Creo que hay mayor participación de las mujeres en la formación del área médica y yo creo que hay circunstancias incluso de la evolución en su vida natural de la mujer que por eso optan por ciertas actividades, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, como en las especialidades disminuye el número de mujeres, seguramente está relacionado con el proceso de maternidad, por ejemplo. Claro, y eso es muy importante. ¿Qué tanto impacta en estas profesiones la maternidad? Aunque son estudiantes, por ejemplo, jóvenes, todavía no se casan, están terminando la carrera a los 20, 21 años, o sea, todo ese aspecto. A lo mejor ya en el posgrado sí, podría ser que impactara la maternidad, la lactancia y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Ha sido creo que una plática muy interesante. Yo agradezco mucho a la doctora Cabrera y a la doctora Peñalosa por sus aportaciones en esas licenciaturas. Creo que nos han dado una panorámica de los planes de estudio que se llevan y platicaremos más adelante de otros planes de estudio. Muchas gracias por su atención, doctora Cabrera. Muchas gracias, doctora Peñalosa. Y que esa licenciatura sea muy exitosa, igual que el Plan 2010, como lo estamos viendo.
un segundo bloque vamos a platicar con el doctor David García, que es el coordinador de la licenciatura en neurociencias, y con la doctora Zoraida García, que es la coordinadora de la licenciatura en ciencia forense. Continuando con los planes de estudio que tiene la Facultad de Medicina, en esta ocasión vamos a aplicar sobre una licenciatura muy novedosa que empezó a funcionar con la coordinación de la doctora Zoraida. Doctora García, perdón, ¿qué nos puede decir acerca de los retos de la licenciatura en ciencia forense, la necesidad? ¿Era importante realmente crear una licenciatura en ciencia forense? Yo estoy convencida de que sí. La licenciatura en ciencia forense nació hace 4 años, estamos a punto de egresar a nuestra primera generación y desde el momento en que se empezó a gestar el plan de estudios bajo pues, la dirección del doctor Narro y después del doctor Graue, hubo consenso entre las instituciones de procuración y de administración de justicia en que un perfil de científico forense era necesario en México. El científico forense es una persona que está formada en ciencias, pero que también conoce de temas humanísticos y sobre todo del sistema de justicia mexicano, específicamente el penal. ¿Pero por qué la Facultad de Medicina? Porque la Facultad de Medicina tuvo la visión de poder conjuntar esas áreas científicas y también llamar a las áreas jurídicas para crear un plan que integrara a varias facultades. Llevando ella el liderazgo, también participan la Facultad de Química, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Psicología, la Facultad de Derecho, el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Es un concepto novedoso de una licenciatura interdisciplinaria e interinstitucional. Y es de estas que arrancó una visión interdisciplinaria, multidisciplinaria, pero que tiende a la transdisciplinariedad, para que creemos un área, alejemos la división de las áreas del conocimiento e integremos todos esos conocimientos en un perfil nuevo que ayude y apuntale las investigaciones de los hechos en coadyuvancia con la administración de justicia. Entonces, este tipo de licenciatura interinstitucional, multidisciplinaria, yo creo que se parece a la nueva licenciatura. Doctor García, ¿qué nos puede decir esta licenciatura de neurociencias? Sí, desde luego, es un punto común muy interesante el de las licenciaturas multidisciplinarias. Es el caso de la nueva licenciatura que recién fue aprobada por el Consejo Universitario el 25 de octubre del año pasado y que estaremos iniciando con nuestra primera generación en agosto próximo. Este punto en común ciertamente es la multidisciplinariedad. También participan varias instituciones. Creo que ahora estamos compartiendo nuestras licenciaturas con otras facultades, que es el caso de la historia en ciencia forense y el caso de neurociencias. Así es, en el caso de neurociencias estaríamos arrancando desde luego con 5 entidades muy importantes, que son 2 institutos de investigación, el Instituto de Fisiología Celular y el de Neurobiología en Querétaro, y tendríamos 3 facultades, que es la de Ciencias, y la de Medicina, desde luego, y la Facultad de Psicología. Con respecto al campo laboral, me queda clarísimo que los estudiantes de ciencia forense van a tener un campo laboral amplio, pero con respecto a la licenciatura en neurociencias, ¿cuál sería ese campo laboral que todavía no nos queda muy claro? Bueno, este es un asunto de los más interesantes. El campo de la licenciatura en neurociencias se abre como una necesidad grande en 2 aspectos principales. Uno, la educativa. Esta licenciatura es la primera no solamente en México, sino en Latinoamérica. Tiene algunos precedentes en Europa, en Estados Unidos y en el Canadá. Sin embargo, lo más interesante es que esta necesidad de educación en el campo de las neurociencias va ligado a otra gran necesidad, que es atender en términos de las demandas de nuestra sociedad aspectos básicos de las neurociencias en el campo de atención a la salud y de desarrollo tecnológico, asimismo en el campo. ¿Y cómo está México con respecto al desarrollo de las neurociencias comparado con Latinoamérica? O sea, ¿realmente era muy importante esta licenciatura? Así es, desde luego, porque en relación con el mundo, yo diría en general, no solamente en el campo de la ciencia en México y en Latinoamérica, sino en el mundo, México tiene una representación muy fuerte en el terreno de la investigación, tanto básica como aplicada en el campo de las neurociencias. Este terreno había sido poco aprovechado, pero viene a emerger con la necesidad de atención a la salud en el campo de las neurociencias. Con la situación actual de la población, desde el nacimiento hasta la senectud, se abren problemas de investigación muy fuertes en las neurociencias, niños que nacen ya con problemas
de salud, y desde luego aquellos que ahora son muy claros con el aumento de la esperanza de vida, en el cual tanto de orden cognitivo como de orden conductual aparecen problemas como son las demencias, por ejemplo. O sea, la investigación indiscutiblemente es importante. Sí. Y en el caso de la ciencia forense, ¿cómo ven ustedes el futuro de la licenciatura? ¿Quedarían como profesionales o seguirían un posgrado? ¿Y ese posgrado en qué áreas se tendrían que desarrollar? Fíjese, doctora, que toca un tema muy importante y que nos urge ir analizando y poder ir ejecutando algunos planes a mediano y no tan a largo plazo, porque la comunidad científica forense en México, que son los peritos de muchas disciplinas que están ejerciendo desde hace mucho tiempo, requieren de especialidad y requieren de certificaciones. El nuevo sistema penal acusatorio exige que los especialistas que comparecen a juicio tengan credenciales, tengan especializaciones, tengan certificaciones, porque si no su testimonio no vale. ¿Pero la investigación? Y la investigación también hay que desarrollarla porque hay que formar personas que a su vez también formen a los nuestros. ¿Están pensando en programas de maestrías, doctorados? Tenemos que atender esa necesidad de especialidad que le digo, no solo para nuestros egresados, sino para la comunidad científica forense en general, pero también para formar científicos forenses que investiguen y después sigan formando a los demás científicos forenses, porque lo curioso es que todos los profesores que estamos formando científicos forenses, ninguno lo somos. Es un perfil nuevo en el que están participando abogados, psicólogos, médicos, biólogos, físicos, matemáticos, pero necesitamos ir ya desarrollando ese nuevo perfil, que hagan investigación, que es algo que también es muy importante para México y para el sistema de justicia, pero sobre todo que vayan formando personas. Y yo quisiera aprovechar que me dio el uso de la palabra para decirle que también el tema de neurociencias cruza con el tema de la ciencia forense. Hay muchas teorías, sobre todo desde el punto de vista de las psicopatologías, que tocan el tema de neurociencias. Hasta se ha labrado por ahí, habría que ver, un concepto que se llama neurolaw o neuroderecho y que trata de explicar ciertas conductas delictivas a partir del análisis desde las neurociencias. Desde luego, es un campo de convergencia. Entonces, yo creo que se pueden tender puentes, es muy necesario. ¿Qué les diría a los estudiantes? ¿Escogen esta licenciatura? ¿Por qué? ¿Por qué los invitaríamos a que seleccionaran esta licenciatura? Muy interesante, y voy a aprovechar la pregunta de la doctora Guevara para contestar también algo que le acaba de preguntar a la doctora Zoraida en relación con el campo laboral del licenciado en neurociencias, que es el título que entregará esta nueva licenciatura. Contempla de manera muy interesante los dos perfiles, tanto el de continuación a la investigación, los posgrados y el campo terminal. Esto es muy interesante. Por un lado, el licenciado en neurociencias de manera natural se adentrará al campo de las ciencias, de la investigación y podrá hacer estudios de maestrías y doctorados. Pero igualmente está pensado que este licenciado podrá trabajar, desde luego, podrá trabajar una vez que obtiene ya su título. Para aquellos que continúen en esta carrera, seguramente en un tiempo mediano plazo, ellos estarán formándose como neurocientíficos. Y ahora sí, contestando la pregunta directa de la doctora Guevara, lo más importante es que se informen a través de nuestros medios, que tenemos la página que es Neurociencias FM, Facultad de Medicina, que es facmed.unam.mx, con el propósito de que se enteren cuál es el perfil de la licenciatura en neurociencias. Es muy importante. ¿Qué diferencias hay con la licenciatura en investigación biomédica básica, en el cual también la facultad es responsable? ¿Qué les diría a los estudiantes? Mejor vengas a esta licenciatura, porque esa pues ya está muy saturada. No, yo les diría que se interesaran más bien por los aspectos vocacionales. El perfil que busca la licenciatura en investigación biomédica básica es definitivamente diferente. El estudiante que ahí se forma está dedicado exclusivamente a las ciencias, a la investigación y al terreno de los posgrados, y las disciplinas que contemplan no solamente son las neurociencias, en general son Pero entonces esta licenciatura y esta está tiene dedicada más enfoque, exclusivamente al campo de las neurociencias. Pero esas aplicadas al campo de la salud. Y aplicadas
al O sea, campo. que esa sería la diferencia importante una gran entre diferencia. las dos licenciaturas, Correctamente, ¿verdad? doctora. Sí, Entonces muchas usted les gracias. diría a los estudiantes que ahorita están, veamos, que están buscando a qué licenciatura y dónde van a entrar, porque van a entrar por diferentes facultades, ¿verdad? Yo creo Ese que es un concepto los interesante. estudiantes que vienen de la Facultad de Ciencias, que pues están un poquito alejados de la, ¿no?, de la área de la salud, ¿no? A lo mejor los que vienen de física o de matemáticas, los de física y matemáticas también los van a aceptar. Esto es muy importante. El concepto de ingreso indirecto en el cual se basa esta licenciatura contempla que los estudiantes, para poder solicitar ingresar a la licenciatura en neurociencias, tendrán primero una licenciatura de origen. Esta sería ciertamente en Facultad de Ciencias, pero solamente la licenciatura en biología. En el caso de psicología, que es la Facultad de Psicología, sería la licenciatura en psicología. Y en el caso de medicina, sería la licenciatura de médico cirujano. Estas son las formas de ingresar. Y para el caso de ciencia forense, los que vienen de la Facultad de Ciencias. Es mucho más abierto. Nosotros O sea, también ustedes aceptarían físicos, matemáticos, absolutamente biólogos. sí. Nosotros admitimos también por el medio indirecto que se ha diseñado para neurociencias, hacemos a examen a chicos que ingresaron a cualquiera de las carreras de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de... Y los programas, estos programas de televisión, ¿qué tanto han influido? Porque el estudiante ahora se siente un CSI. Muchísimo, muchísimo. Ese boom CSI se dio en todo el mundo. Y en todo el mundo, las universidades y hasta los bachilleratos han tenido que abrir programas para atender este tipo de necesidades. El científico forense existe en el sistema anglosajón, ya es de mucha tradición que exista en Estados Unidos, en Inglaterra. Y entonces ya hay programas de licenciatura, que no es el caso, de por ejemplo, pregrado de la en historia de ese neurociencias, ¿verdad? Claro. Porque nos decía que solamente es la primera licenciatura que aparece en Latinoamérica, al menos, ¿no? Efectivamente, es líder. A nuestra universidad la pone en el campo del liderazgo, en el campo de las licenciaturas. Entonces yo creo que una ventaja importante de la licenciatura es la parte de la salud, yo creo que sí. Y es donde hace común con la Facultad de Medicina, ¿no? Yo creo que la medicina como líder de los diferentes planes de estudios, pues va a tener mucho éxito en esta licenciatura, así es que hay que invitar a los chicos, sobre todo que están escogiendo una licenciatura que es... Y su campo es más extenso, doctora, porque además impulsa su vinculación con la industria en el campo de desarrollo tecnológico para la salud, desde luego. Este es otro punto muy interesante. Bueno, continuando con los planes de estudio de la Facultad de Medicina, que estamos viendo que existen varios, estábamos platicando sobre la licenciatura en ciencia forense y le preguntábamos a la doctora García que nos platicara cómo está el perfil de ingreso, el perfil de egreso de estos estudiantes, que ya parece ser que nos acaba de comentar que vamos a egresar a la primera generación. Sí, afortunadamente. Ya tienen trabajo los chicos. Pues esperemos, porque ese es el éxito de la carrera, que los chicos salgan y se empleen inmediatamente. El perfil de ingreso, los chicos tuvieron que haber cursado su bachillerato, haber ingresado a la UNAM, alguna de las facultades participantes, que son las que ya le comentaba, la Facultad de Medicina, de Derecho, de Ciencias, de Química, de Filosofía y de Psicología. Una vez que han ingresado a alguna de esas facultades, vienen con nosotros a hacer un examen de conocimientos en el que ponemos mucha atención en las áreas de matemáticas, física, química, biología, es decir, ¿Y ha las habido ciencias básicas. un incremento, digamos, un número mayor de estudiantes de algunas de estas facultades o se da más o menos? No, ha sido más o menos constante el número de aspirantes que vienen. Y similar dependiendo de la facultad. Es lo mismo ocurre con ustedes que creerían qué pasaría. Bueno, nosotros somos la licenciatura más nueva de las que estamos citando. Vamos a primera ocasión. Que definitivamente es muy amplio y comparte también esta visión, esta imagen respecto de la licenciatura en ciencia forense, porque es interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario. Esta situación tan interesante hace que el perfil grande no competa solamente a las ciencias neurobiológicas. Efectivamente también convergen física, química, matemáticas, humanísticas y demás, porque justamente ese es su carácter multidisciplinario. Es tan interesante que desde luego el estudiante desde la prepa, cualquier bachillerato y desde luego inclusive si ya está en alguna otra facultad, tenga que estar interesado e informado en el campo de las neurociencias en los dos grandes ámbitos que la doctora Guevara ha precisado muy bien. Por un lado, el interés en las ciencias y por otro lado, su aplicación en el campo de la salud.
¿Y ahorita qué han visto con respecto con el desarrollo de estos estudiantes en ciencia forense? ¿Cómo ha ido evolucionando la licenciatura de la primera generación, la poca experiencia de tener un tipo de licenciatura así multidisciplinaria, ahorita ya con toda la experiencia de 4 o 5 años de haber estado trabajando con estudiantes, con los académicos, en fin, con las instalaciones, etcétera? ¿Qué cosa nos puede decir al respecto? Hemos tenido muchas experiencias y definitivamente la primera generación pues fue la generación piloto con la que experimentamos. Pero las siguientes pues nos han dado, con ellas hemos aprovechado las lecciones aprendidas. Por ejemplo, una de las cosas que aprendimos fue, mientras nuestro plan de estudios está elaborado para el desarrollo de competencias, que esa es una característica importante que hay que resaltar, pues nos implicó que a los profesores teníamos que reeducarnos, porque dar clases para el desarrollo de competencias no es algo con lo que estuviésemos habituados y había que desarrollar también la competencia para eso. Y a propósito, esto que cita la licenciada es otro aspecto muy interesante en neurociencias, porque no se trata de saber matemáticas y ponerlo a dar clase en neurociencias. Se trata de alguien que es matemático, pero que tiene la visión del campo. El perfil académico. Y esa es una de las experiencias que tuvimos, porque los profesores, por ejemplo, los químicos, los físicos, los biólogos, que llegaron con nosotros a dar clase, habían estado formando físicos, químicos y biólogos. Entonces, formar ahora un científico forense tenía que cambiarles el chip para aplicar sus conocimientos desde la química, de la física o de la biología para lo forense. Lo que hicimos para eso fue llamar a peritos que tuviesen la experiencia forense para que aprendieran mutuamente de lo que se aplica de las ciencias en el ámbito forense y de la formación académica que tenemos en la UNAM. Entonces, ese grupo de profesores que se fue integrando dio la oportunidad de que los profesores aprendieran entre sí y que también los alumnos pudiesen abrevar tanto de la formación académica de nuestros académicos de UNAM con los académicos de los servicios forenses. Y es el mismo ejercicio que estamos haciendo en neurociencias, hablando con cada uno de nuestros docentes que arrancan en agosto para que sus clases sean adecuadas para las neurociencias, independientemente si son físicos, matemáticos o químicos o biológicos en cualquier área. Sí. Con respecto a lo que estábamos comentando, el plan de estudios, ¿qué debilidades le han encontrado a lo largo de estos años y cuáles serían los puntos que hay que reforzar, que ampliar en cuanto a las asignaturas o el perfil del académico? ¿Qué cosa nos puede decir? Pues una primera que nos encontramos en el primer semestre cuando recién ingresó la generación fue que venían bastante bajitos en matemáticas, no obstante que habían hecho el examen de ingreso. Entonces tuvimos que reforzar y apuntalar con una materia adicional que nos aprobó en nuestro comité académico como una materia optativa, y entonces me parece que si en algún momento se revisa integralmente este plan de estudios, hay que también este reforzamiento en matemáticas que da todo este pensamiento crítico y analítico necesario para las demás materias, es muy importante. O sea, se sigue manteniendo la asignatura en las siguientes generaciones. En el caso de la licenciatura de ciencias, en neurociencias, es de suponerse que estamos enfrentando un problema similar. Y desde luego estarían atentos a lo que y además otra de las grandes virtudes del plan de estudios, como también es el caso de ciencia forense, es la flexibilidad del propio plan, que permite materias optativas que justamente van dirigidas a atender estos puntos que eventualmente pueden suceder. Claro, otra cosa es que en el perfil de egreso se requiere que tengan un cierto dominio del inglés. Entonces, eso también hay que apuntalarlo después en alguna modificación que pudiésemos hacer. Lo que hacemos es pues ya mandarlos a cursos, por ejemplo, en nuestro CELE, que ahora será escuela, y este tipo de cuestiones. Que es un requisito, entonces otra cosa que encontramos que es, como es tan amplia, tiene tanta multidisciplina, a veces los contenidos de asignatura son demasiados. Lo que ve Facultad de Química en un semestre, nosotros tenemos que verlo en 3 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, de eso hemos tenido que tener la visión de qué es lo aplicable para el científico forense. Como el currículo, digamos. Exactamente. Entonces, hay que hacer un análisis detallado de cada uno de los contenidos de las asignaturas para irlo adecuando. ¿Verdad? Lo hacemos porque lo vamos aplicando y sobre todo lo estamos trabajando porque una de las formas de egreso de la licenciatura para titularse es hacer un examen de conocimientos general. Y para elaborarlo tuvimos que analizar las competencias y los objetivos generales y particulares que existen en cada uno de los programas, de las asignaturas. Eso nos dio luz para darnos cuenta
de los defectos o de las virtudes que tenemos en cada uno de los contenidos y poder hacer una revisión. Entonces, estamos por un lado haciendo los reactivos para el examen de conocimientos, localizando qué es lo principal que debe conocer un científico de forense para egresar, y por otro lado nos estamos dando cuenta del análisis que vamos a ir conduciendo para poder plantear en algún momento una modificación al plan. ¿Y el servicio social también tiene Ya se van social? los chicos. ¿Son de 6 meses Son o de de un 6 año? meses. Se empiezan ahora en esta segunda que el mitad único del plan año. que tiene un año sigue siendo la licenciatura de médico cirujano. Sí. En la licenciatura de neurociencia También es de tiene 6 contemplado meses. 6 También, meses. desde luego, doctor. ¿Y ahí dónde harían su servicio social? ¿En algún Desde institución de luego, salud? el campo de la salud es uno de los evidentes, pero no es el único. Pero es un eje importante de la licenciatura. Importantísimo, pero no es el único. También está el desarrollo tecnológico industrial para la salud, diseño de fármacos, por ejemplo, es algo que bioprótesis, etcétera, es parte de la licenciatura de neurociencias, y eso no necesariamente tendrá que ser en el hospital, podría ser en el campo propiamente industrial. Así es. Otra cosa muy interesante que resaltó la doctora Zoraida, efectivamente, es dentro del perfil, la formación del neurocientífico, es básica la literatura en inglés, definitivo. Aunque sabemos que no podemos de entrada pedir un nivel muy alto, el estudiante debe estar preparado para ir en esos terrenos, porque todas las licenciaturas que tienen que ver con ciencias, la ciencia se escribe en inglés. La ciencia se escribe en Así es, inglés. pero hagamos que se escriba también en español. Sí, claro, no Creo yo, ¿no? El perfil, estábamos hablando también del perfil académico, y qué cambios se sugerirían, o si fueran necesarios, si ustedes así lo consideraron, en cuanto para la impartición de las asignaturas. ¿El perfil del académico tendría que cambiar, o consideran que no es necesario simplemente continuar el perfil del académico? No, yo creo que como está escrito en el plan de estudios está bien. Lo que hay que hacer es irlo entrenando. Por ejemplo, el químico que se ha formado en la Facultad de Química necesita esa inserción que le platicaba a lo forense. Por ejemplo, este año desarrollamos y ya estamos impartiendo un diplomado para la enseñanza de la ciencia forense. Entonces lo diseñamos nosotros mismos y es para nuestros propios profesores. Lo estamos cursando porque nosotros mismos nos sentamos y nos preguntamos, ¿y qué es eso de la ciencia forense? ¿No? O sea, ¿qué es lo que estamos enseñando? Teníamos que ponernos todos de acuerdo en lo que estábamos enseñando, ¿no? Entonces, entonces empezamos a tener ciertos abordajes respecto al concepto de ciencia, que no todo el mundo se pone de acuerdo, es el gran tema. Y luego, ¿cuál es el perfil forense? Y con eso lo vamos ligando con el perfil del chico que queremos egresar. Entonces, si todos nos ponemos de acuerdo sobre lo que vamos a enseñar, qué métodos de ciencia vamos a enseñar y hacia dónde queremos ir, pues pensamos que era muy importante. Centrar en el estudiante, ¿no? Desde luego, la preocupación ¿no? sustantiva siempre es y será el estudiante. Definitivo, los planes y programas de estudios deben ser revisados justamente y centrados con el estudiante, atendiendo a su perfil desde prepa y lo que sigue, porque el estudiante desde luego no necesariamente trae una preparación uniforme. Eso es una preocupación grande, desde luego, porque nuestros docentes, en el caso de neurociencias, sí difieren en este aspecto con ciencia forense, porque una población grande de investigadores, en algún momento de sus investigaciones, como han revelado nuestras observaciones varias, han trabajado con neurociencias. Entonces tenemos una masa muy fuerte de investigadores en neurociencias. Lo importante es que ahora ellos estén preparados para impartir las neurociencias. Para que se puedan centrar en el estudiante, la enseñanza, ¿no? Y bajo el perfil de desarrollo en su de experiencia, ahorita que han estado recibiendo varias generaciones, tienen una parte que se llama la entrevista estructurada. Sí. ¿Cuál es la experiencia de esta? Porque lo va a aplicar también en la historia de neurociencias. Y ¿qué le diría usted, que con toda la experiencia, al doctor García con respecto a la entrevista estructurada? ¿Cuál es el valor realmente que tiene? Y si eso define que se admite a un estudiante o no a esa licenciatura. Tiene un valor altísimo. Es la oportunidad que tenemos los académicos de sentarnos a platicar con el alumno y ver si realmente tiene claro y se ha informado sobre de qué se trata la carrera, conocer sus hábitos de estudio y conocer también sus motivos para estudiar. Entonces es definitiva, la entrevista es definitiva para el ingreso o no. Doctor García, usted va a tener que tomar en consideración eso porque va a tener... Por supuesto, el proceso de admisión interno de la propia licenciatura, después de que han pasado por todo el macro proceso de nuestra universidad,
implica varias etapas y de ellas la última etapa es esta entrevista personal del comité de admisión con cada uno de los aspirantes. Es un trabajo arduo de muchas horas, pero que es muy valioso. Hay que tener en cuenta que aquí el estudiante para entonces habrá sido examinado con un examen de conocimientos que ya forma parte del perfil del estudiante. Porque ustedes también aplican un examen de conocimientos, sí, ¿verdad? ¿Y cuál es la parte importante en el examen de conocimientos para el ingreso? Matemáticas. Por eso le ponemos mucha atención. Reforzarse le ponemos mucha atención a matemáticas y de ahí elegimos a los entre 80 y 100 muchachos que pasan a la siguiente fase, que es el examen psicométrico y después ya la entrevista. Y con respecto al género, ¿qué nos puede decir? ¿Hay más chicos? 75% mujeres y el resto hombres. ¿Y ustedes qué esperarían en su licenciatura? ¿Esperarían que también el mundo femenino se comience a incorporar a esa licenciatura? En general esa es una expectativa. Eso es lo que se ve en medicina, se ve en forense, muy probablemente, pero eso está por... A ver, doctor García, todavía no tenemos la experiencia. Bajo las mismas condiciones, es el último estudiante que se va a admitir. Uno es hombre y otro es mujer. Bajo las mismas condiciones, ¿el género tendría un factor importante para el ingreso? Definitivo no. En igualdad de condiciones lo que impera es una evaluación integral del estudiante. Yo quería señalar... Pero en igualdad, están en igualdad. Ya le hicieron el examen psicométrico, igualitos, el examen diagnóstico de conocimientos igualito, y tiene un hombre y una mujer. Y dice, chin, ¿a quién acepto? A los dos. No, porque nomás tiene un lugar. Yo aceptaría a los dos y vería al comité para que se aceptasen a los dos en igualdad de condiciones. Creo que eso es lo adecuado, me parecería completamente... Aunque nomás hubiera un lugar. No. Tendríamos que abrir otro lugar entonces. Creo que una de las grandes virtudes, y lo comento porque esta información puede ser de gran interés para la población en general, es que, por ejemplo, nosotros, aunque nuestra matrícula ahora está fijada en 30, sabemos que una gran cantidad de estudiantes, sobre todo de la zona del Bajío y del norte, pensarán mejor cursar la licenciatura en el Instituto de Neurobiología en Querétaro. Forzosamente estos estudiantes harán que haya dos sedes muy importantes, y esta la estamos fijando en probablemente una matrícula más pequeña, pero alterna a esta. Esto habla de que una de las virtudes de los planes de estudios es su flexibilidad. Claro, y creo que es una cosa que ha operado en el caso de la licenciatura en ciencias. Y aprovecho también para señalar que del mismo modo nosotros consideramos, además de la entrevista personal, que el estudiante tenga un buen nivel de comprensión escrita, tanto en español como en inglés. Pues esto es muy importante. Lo mismo para la licenciatura en ciencia. Creo que hemos hecho un recorrido por todos los planes de estudio de la Facultad de Medicina. Agradezco mucho a la doctora Zoraida García, a usted, doctora, coordinadora de la licenciatura, y al doctor David García por la coordinación de neurociencia. Esperamos que sea muy exitosa esa licenciatura, como está haciendo todas las licenciaturas que la Facultad de Medicina tiene bajo su responsabilidad. Muchas gracias, lo esperamos en el próximo programa, que van a disfrutarlo como espero que hayan disfrutado este. Hasta luego.